Bueno, muy bien. Continuando con nuestro módulo de diseño e implementación de bodegas de datos, vamos ya a empezar a tocar los conceptos claves de una bodega de datos como tal. Lo primero que vamos a hablar acá es cómo implementar un modelo estrella. Ese es el primer concepto fundamental dentro de este tipo de soluciones. ¿En qué consiste un esquema estrella? Básicamente, todas las dimensiones de nuestro modelo estrella se encuentran relacionadas directamente con las tablas de relaciones o las tablas de hechos, perdón, dentro de la solución que tenemos acá. Observen cómo este esquema estrella funciona. En la mitad tenemos una tabla que se llama fact orders o hechos de órdenes o de facturas. Internamente tenemos los valores que yo quiero medir, como el profit, el costo, el retorno, las cantidades, las ventas, los impuestos, todo lo que es medible y que está relacionado con las ventas o con las órdenes de mi organización. Pero al principio se observan, encuentran las llaves eh, primarias de las tablas de las dimensiones, como observamos aquí alrededor. La dimensión cliente, la dimensión producto, la dimensión tiempo, la dimensión vendedor, y todas estas las encontramos aquí en la tabla de hechos. El ID del cliente, el ID del vendedor, el ID del producto, el ID del agente, el ID del tiempo. ¿Listo? Las dimensiones, pues además de tener ese ID, pues tiene todos los diferentes atributos que como tal tiene una dimensión. Observen cómo es que una dimensión puede llegar a tener redundancia de datos. Miren por acá que la dimensión cliente tiene el ID del cliente, el nombre del cliente tiene la ciudad y la región. Eh, Evidentemente la ciudad y la región se va a repetir los datos, vamos a tener redundancia de esos datos, ya que podemos tener muchos clientes dentro de una misma ciudad. Por ende, esa ciudad la vamos a repetir para cada uno de los clientes. Miren cómo esto va en contravía de todos los modelos entidad-relación y todos los modelos transaccionales, todos los modelos de normalizados que aprendimos en los sistemas transaccionales. Aquí todo lo contrario, está totalmente desnormalizado, lo cual evidentemente duplica la información, ¿cierto? Tendríamos grandes volúmenes de información, pero las consultas las vamos a poder hacer muchísimo más rápido. Si quiero saber cuántas ventas se hicieron por una ciudad en específico, no tengo que ir cruzar dos o tres tablas, sino que ya directamente tengo la información en la dimensión de cliente. ¿Ok? Bueno, algunas consideraciones para las tablas de hechos. Vamos a entrar a detallar cada uno de estos ítems o cada uno de estos elementos que tenemos acá y que nos van a dar una mayor claridad en cuanto a las tablas de hecho. El primer concepto que vamos a aclarar acá es el nivel de granularidad. El nivel de granularidad me va a determinar el menor nivel de detalle que se va a relacionar con todas las dimensiones con las cuales se cruza esta tabla de hechos. Por ejemplo, esta tabla de hechos tiene como nivel de granularidad un elemento llamado el número o el ítem o la línea del ítem de una orden. Pensemos en una factura. Una una orden tiene el encabezado donde está la fecha, el cliente, el vendedor, el número de la orden, y dentro de la factura o dentro de la orden tenemos los diferentes ítems que se compraron. Por ejemplo, no sé, dulces, tantas unidades, sal, tantas unidades, azúcar, tantas unidades, ¿verdad? Cada uno de esos elementos ocupa una posición en la factura. Esa posición es el mínimo nivel de granularidad para esta tabla de hechos como tal. Por ejemplo, dulces ocuparía la posición 1 en la orden número 004, por ejemplo. Eh, Azúcar ocuparía la posición 3 en la orden 004. Ese es el mínimo nivel de granularidad. Si ustedes requieren un nivel de granularidad diferente, que no sea el número de la orden, por ejemplo, sino que sea, no sé, el total de la factura, pero además necesitan el de la orden aparte, la recomendación es crear varias tablas de hechos. Una con el mínimo nivel de detalle, que es el número de la línea de la orden, y el otro ya es con el total de la orden como tal. ¿Esto qué cambia? Pues va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, si ustedes ya analizan el número total de la orden, claramente el producto no interesa y quitarían esa dimensión del análisis que estén haciendo. Bueno, esa es la granularidad. Ahora hablemos de las llaves.
La llave principal o la clave principal de una tabla de hechos por lo general es una clave compuesta que incluye todas las claves externas de las dimensiones. Es decir, por lo general se arma con el ID del cliente, el ID del vendedor, el ID del producto, el ID del tiempo, pero también se debe armar con el número de la orden, el número del ítem de la línea y en este caso el método de pago, que puede ser un elemento relevante en el análisis que se esté haciendo acá. ¿Listo? Esa sería como la llave principal. Eh, Hablemos ahora de las medidas. Las medidas son todos los valores que son cuantificables dentro de nuestra tabla de hechos. Por ejemplo, cantidad, costo, impuestos pagados, descuento, valor total, valor unitario, costo total, toda la información que sea medible, eso es lo que se conoce aquí como una medida. Pero esas medidas se pueden clasificar en tres aspectos diferentes. Por ejemplo, las medidas aditivas, que se pueden agregar a través de todas las dimensiones, las medidas no aditivas, que son medidas que simplemente no se pueden agregar. Es decir, que si yo quiero ver una medida no aditiva, por el mínimo nivel de detalle me muestra la información, pero cuando ya quiero analizar, por ejemplo, por mes, ya no me muestra la información. Y las semiaditivas son medidas que solamente se agregan por ciertas dimensiones, pero no por todas como tal. ¿Listo? Entonces son algunos conceptos que iremos más adelante profundizando un poco más, explicando un poco más, etcétera, etcétera. Un último concepto relacionado con las tablas de hechos y aparece un concepto llamado dimensión degenerada. ¿Qué es una dimensión degenerada? Una de las características fundamentales de una tabla de hechos es que tiene la siguiente información: lo que quiero medir y los IDs de las llaves de las dimensiones. Si ustedes observan, esta tabla tiene otras columnas que ni son medidas ni son llaves de las dimensiones. Aquí los tenemos: el número de la orden, el número del ítem y el método de pago. Estos tres, que perfectamente podrían armar una dimensión, se encuentran embebidos dentro de la tabla de hechos. Si lo observan, número de la orden, número del ítem y método de pago. Ahí están. Que podría llamarse dimensión órdenes, donde está el número de la orden, el número del elemento, el método de pago, y los relacionaríamos con la tabla de hechos. ¿Cuándo decidimos crear una dimensión degenerada? Bueno, hay varios criterios. Uno de ellos, estos son los únicos atributos que tendría la dimensión. No tendría fecha, porque la fecha es un atributo de órdenes, no de la dimensión, sino de la tabla de hechos. No tendría cliente, porque también es de los hechos, no de la dimensión. No tendría vendedor, entonces los atributos son muy limitados. Dos, a medida que crezca la tabla de hechos, también va a crecer la dimensión. Son tablas que son muy similares en tamaño, entonces no vale la pena tener una dimensión tan grande. Por cada 10 millones de facturas que yo tenga, puedo tener 6, 7 millones de encabezados. Entonces, ¿para qué tener una dimensión tan grande si las proporciones van a estar totalmente fuera de lo normal? En ese caso aplicaría el concepto de dimensión degenerada. Atributos de una dimensión que están embebidos dentro de la tabla de hechos. Y así pues, entremos a hablar un poco sobre las tablas de las dimensiones. Recordemos el modelo. Tengo una tabla de hechos en la mitad y en las puntas de la estrella las dimensiones que se relacionan directamente con dicha tabla de hechos. Las tablas de hechos tienen un nivel de granularidad, existen dimensiones aditivas, no aditivas, semiaditivas y existen dimensiones degeneradas. El componente principal de una tabla de hechos es que la mayoría de sus atributos son numéricos. ¿Por qué? Porque está lo que estoy midiendo, que es un número, y las llaves de las dimensiones, que también van a ser un número. ¿Por qué van a ser un número? Es aquí donde ya empezamos a hablar sobre las dimensiones. Primero, las dimensiones están totalmente desnormalizadas. ¿Listo? Por lo general me provee una información mucho más amplia, como lo vemos aquí con el vendedor. Este vendedor tiene datos desnormalizados como el nombre de la tienda, el nombre de la ciudad y la región, que perfectamente pudimos haber creado otras tres tablas: la tienda, la ciudad y la región, pero como lo que buscamos es desnormalizar y consultar mucho más rápido la información, los metemos como atributos de esta dimensión. ¿Listo? Las llaves. Hablemos de las llaves. Tenemos llaves suplentes y llaves de negocio. ¿Es esto qué es? ¿Esto en qué consiste en realidad? Primero, la llave suplente se entiende como la llave primaria de la tabla,
la llave primaria de la tabla, y cuya recomendación es que sea un autonumérico, sea un entero al menos, y de preferencia que sea autonumérico. Ese es el atributo que va a servir como llave primaria de la dimensión y que se almacenará en la tabla de hechos. Es decir, este customer key vendrá a ser nuestra llave suplente. Bueno, veamos con el ejemplo de salesperson key. Este salesperson key que ustedes observan aquí en fac orders vendrá a ser este salesperson key de la dimensión salesperson, que se llama llave suplente, que sí es la llave primaria efectivamente, y que de preferencia es un autonumérico. Ahora bien, en nuestro sistema transaccional esa columna no existe. Allá no existe eso. Realmente en el sistema transaccional hay una llave primaria de la tabla de vendedor totalmente diferente a esta que estamos armando acá, ¿cierto? Esa llave se llama aquí llave de negocio, que tenemos que traerla, no hay de otra. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos saber en mi sistema transaccional cuál es el identificador de este vendedor, por ejemplo, ¿cierto? En este caso se llama employee number, número del empleado. Y segundo, porque con ese número del empleado es que yo voy a saber qué vendedor fue el que hizo la venta. Y cuando ya sepa cuál es el vendedor que hizo la venta, pues tomo el ID suplente o la llave suplente y esa es la que voy a cargar en mi tabla de hechos. Pero bueno, eso hace parte de las prácticas que estaremos realizando posteriormente. Otro concepto importante, las dimensiones compatibles. Las dimensiones compatibles son dimensiones que pueden ser compartidas por múltiples tablas de hechos. Ese es el concepto que aplica acá. Es decir, una dimensión que se puede utilizar por varias tablas de hechos. ¿Cómo así? ¿Existen más de una tabla de hechos? Por supuesto, yo aquí tengo información de ventas, pero también podría tener información de presupuesto, y si quiero desglosar ventas por internet y ventas por sucursal, pues manejo dos tablas de hechos diferentes. Pero seguramente ventas por internet y ventas por sucursal y presupuesto comparten la dimensión vendedor, ¿cierto? No voy a crear una dimensión vendedor por cada una de ellas porque no es necesario, sino que simplemente esa dimensión vendedor la podemos compartir. Bueno, veamos una pequeña demostración, una pequeñita demostración de cómo es el diseño de una tabla de hechos, de una modelo estrella, que es parte de lo que hemos estado viendo acá. Lo primero que debo hacer es crear un nuevo diagrama. Y en ese diagrama el primer ítem que voy a traer acá se llama FAQ Internet Sales, que esa es mi tabla de hechos. Ya está construida, pero lo que me interesa es que empecemos a ver el modelo como tal. Este FAQ Internet Sales tiene una serie de atributos. Los primeros que terminan con la palabra key son las llaves primarias de las dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta FAQ Internet Sales se relaciona con la dimensión producto, la dimensión tiempo, la dimensión cliente, la dimensión promoción, la dimensión moneda, la dimensión territorio de ventas. Además, esta tabla tiene el número de la orden y el número de la línea, factura y la línea donde está ubicado el registro como tal. Y de aquí en adelante ya es todo lo que estoy midiendo. Número de revisión, cantidad, precio unitario, valor extendido, descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que quiero medir dentro de mi tabla de hechos, ¿cierto? ¿Cómo se empieza a construir este modelo estrella? Bueno, voy a agregar algunas tablas que ya existen acá, como por ejemplo la dimensión producto. Entonces seleccionamos por aquí producto y cerramos un segundo por acá. Producto, pues por el nombre lo podemos relacionar fácilmente, se relaciona el ID del producto, que es mi llave primaria y que nosotros la llamamos llave sustituta en conceptos de bodegas de datos. Esta llave primaria se relaciona con este product key que tenemos acá. Es una relación uno a muchos, como podemos observar en el dibujito, en el identificador por acá. Y que si vemos las propiedades, observamos por acá que la tabla de llave primaria es DIM producto con la columna product key y la llave foránea es FAQ Internet Sales con la columna product key. Entonces cumplimos nuestro modelo entidad relación que ya conocemos previamente. Ahora bien, la segunda columna que ustedes observan acá se llama Product Alternate Key. Esa segunda columna es nuestra llave de negocio. Es decir,
el ID del producto que viene del sistema transaccional y que lo necesitamos traer. ¿Por qué? Porque ese ID de producto alternativo, que es la llave de negocio, es el que vamos a utilizar para ir a preguntarle a la venta de hoy, oiga, venta o factura, ¿usted qué productos vendió? ¿Cuál es el producto? Este de acá. Cuando ya identifique cuál es el producto, a mi tabla de hechos le cargo el ID de producto, que es nuestra llave sustituta. Hagamos una consulta a la tabla. Entonces consultemos los datos de esta tabla. Nos venimos por aquí a Object Explorer, buscamos la dimensión producto, ¿cierto? Producto que la tenemos por acá. Select top 1000, vamos a traer un top 1000 de registros de la dimensión producto. Y observen cómo efectivamente tengo el ID del producto, que es un autonumérico como prometimos que era, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Nuestro autonumérico. El ID alternativo del producto, es decir, el product key o el ID, la llave primaria del producto en el sistema transaccional, que si ustedes observan, no es un autonumérico, ni siquiera es un número, es una combinación alfanumérica, y todos los demás atributos de la dimensión. Primera buena recomendación, el hecho de que esto sea autonumérico implica que cuando estemos haciendo búsquedas en la tabla de hechos, relacionado por ejemplo con la dimensión producto, pues estaría buscando contra una llave numérica, no contra una llave de texto. Y eso hace que la búsqueda sea mucho más rápida. Segundo, como en nuestro sistema no sabemos qué información tenemos, o en el sistema transaccional no sabemos qué información tenemos, esto podría ser un número, podría ser un texto, etcétera, etcétera. Entonces, de preferencia, manejar nuestra propia llave sustituta en vez de manejar una llave de negocio. Y en la tabla de hechos FAQ Internet Sales, ¿cierto? La consultamos por acá. En la tabla de hechos FAQ Internet Sales, pues en la columna Product Key está el número 310, 346, 336, que vendría a ser nuestra llave sustituta, la llave primaria de la tabla. Otra de las tablas para analizar un segundo se llama DIMDate. Acá está, DIMDate. Observen el comportamiento con DIMDate. Si ustedes observan acá, DIMDate tiene tres relaciones. Observenlo por acá. Tres relaciones, uno a muchos. ¿Por qué hay tres? Observen que a pesar de ser una sola dimensión de tiempo, existen tres relaciones. Para Order Date Key, Due Date Key, Ship Date Key. Pensemos en un momento ventas por internet, cómo funciona. Ustedes entran al sistema de compras de la compañía por internet y realizan la compra. Esa es la fecha de compra. Luego la compañía despacha el producto, esa es la fecha de despacho. Y luego el producto es entregado, esa es la fecha de entrega. Por eso tenemos tres fechas. La fecha en la que se generó la orden, la fecha en la que se despachó y la fecha en la que se entregó el producto. No hay que crear tres dimensiones de tiempo, ni mucho menos, pero se pueden establecer las tres relaciones que se necesitan acá. Y esta tabla de hechos tiene otra característica y es que la llave primaria para este ejercicio no es la combinación de las llaves, sino que son los atributos de la dimensión degenerada, donde tenemos Sales Order Number y Sales Order Line Number. Bueno, pues con esto podemos cerrar este video en el cual hablamos de modelo estrella. Ya lo único que restaría es agregar las otras tablas, por ejemplo, de cliente, promoción, moneda, etcétera, etcétera. Pero como tal, el concepto aplicará de manera similar. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.